Hola y bienvenido a un nuevo video del Ojo del Inversor. ¿Te gustaría saber rápidamente si la empresa que estás por analizar tiene mayor calidad que sus competidoras? Si la empresa puede resistir un ciclo económico negativo, su nivel de apalancamiento, si puede resistir las subidas de tipo de interés de los bancos centrales. Para eso tenemos los pilares 4 y 5 de los 6 que miramos antes de analizar profundamente cualquier empresa. ¿Qué te parece si profundizamos y vemos cuál es cada uno y cómo lo podemos interpretar? Vamos. Vamos a ver ahora sí entonces el pilar número 4, el ROIC. ¿Qué significa ROIC? Es el Return on Invested Capital, el retorno sobre el capital invertido. ¿Y cómo se calcula? Se calcula con los ingresos operativos después de impuestos dividido el capital total invertido. Esto nos va a dar un valor porcentual y nos va a indicar exactamente qué retorno obtiene la empresa por cada dólar que invierte. Es decir, si el ROIC es del 20%, significa que por cada dólar que invierte le entran 20 centavos de ganancia. Si es un 5%, significa que le entran 5 centavos. Si es del 70%, significa que le entran 70 centavos. ¿Cuál es el ROIC medio del mercado? Siempre acordémonos que cuando hablamos del mercado hablamos del S&P 500, que son las 500 empresas más grandes agrupadas en un solo índice del mercado de los Estados Unidos. Bueno, el ROIC medio de estas empresas es de 9%. O sea que lo que podemos pensar es que cualquier empresa por arriba del 9% es una empresa que está mejor que la media, y cualquier empresa por debajo del 9% es una empresa que está un poco peor, digamos. Hay más datos técnicos que se pueden tener en cuenta, como el WACC, que básicamente es el costo de capital. Entonces tenemos que ver que el ROIC sea más alto que el costo de capital, si no la empresa en vez de generar valor lo destruye. Pero bueno, es más técnico, y para hacer una vista rápida, mirando el ROIC solo, ya tenemos un indicio de la calidad de la empresa. Siempre vamos a buscar un ROIC por arriba del 9-10%, para decir, bueno, estoy comprando una empresa un poquito mejor que el mercado. Si no, para tener el mismo resultado que el mercado, me compro el S&P y ya está. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de estas empresas. Empezamos con Apple. Apple, acá tenemos Last 12 Months ROIC 76%. Last 12 months, perdón acá, es porque te usan los ingresos de los últimos 12 meses, ¿correcto? Entonces, veamos de vuelta, al igual que nos pasó con la facturación y las ganancias, este valor puede verse influenciado por situaciones extraordinarias puntuales de algún mes, de algún año. Por ejemplo, como siempre decimos, un REIT te vende un bien de capital, se le disparan los ingresos, entonces el ROIC ese año le va a dar muy alto. Por ende, tenemos que ver la evolución de esta métrica. Pero bueno, volviendo al caso de Apple, fíjense, 76.8%. Esto significa que por cada dólar que Apple invierte, tiene como retorno 76 centavos. Acuérdense que si dijimos que la media del mercado es del 9%, un 76 es una bestialidad. Por algo, esta empresa tiene los múltiplos que tiene, ¿no? Obviamente, al tener un ROIC tan alto, uno ve que la calidad de la empresa es buena. Normalmente esto nos indica que tenemos algún tipo de ventaja competitiva, porque recordemos que esto viene de las ganancias, y las ganancias vienen de la facturación, y si vos podés facturar más con un mismo producto, es porque tenés algún tipo de ventaja que la gente ve, que tu producto o tiene más calidad, o es más exclusivo, o algún factor que hace que la gente esté dispuesta a pagar más dinero por el mismo producto. Vamos a ver Microsoft, otra gigante, pero fíjense el ROIC del 28%. Es importante el ROIC, lo vamos a ver ahora en un ratito, pero es importante ver hasta cuándo podemos reinvertir a estos niveles, ¿no? Vamos a ver el de Coca-Cola, 18.9%, nada despreciable. General Motors, una empresa más cíclica, fíjense como acá ya bajamos, 6,5%. Ya vemos que no es algo tan bueno, es algo un poco más marginal. Y Disney, bueno, 8,5 este año. Disney todavía no se ha recuperado al full de las inversiones que hizo en todo lo que tiene que ver con su participación en streaming. Está teniendo muchas consecuencias de la inflación que le están impactando en costos que no está pudiendo transferir al público directamente. Por eso es que se puede ver afectado el ROIC. ¿Cuándo no nos dice mucho el ROIC? Bueno, como dijimos, en empresas con ingresos extraordinarios, si una empresa vende activos, su ROIC puede inflarse temporalmente, por eso vemos la evolución de esta métrica y no la foto. Y un ROIC alto pero sin crecimiento, un negocio rentable pero estancado puede no ser una gran inversión.
como les decía antes. Puede haber un negocio que no crece ya porque no tiene más mercado donde expandirse, como es el caso de Coca-Cola, o puede ser que el mercado de alguna manera esté saturado por alguna razón y entonces nos estanca el crecimiento. Entonces, por más que tenemos un retorno sobre nuestras inversiones muy alto, el problema es que no podemos hacer más inversiones de este tipo. ¿Se entiende? Por ejemplo, a ver si tenemos el de Berkshire Hathaway. Acá tenemos la empresa histórica de Warren Buffett, ¿sí? Fíjense que tiene un ROI del 13%, nada despreciable. Pero vamos a ver en Financials, en el Balance Sheet, tiene entre efectivo e inversiones a corto plazo, tiene más de 334 mil millones de dólares. Entonces, por más que tiene un retorno sobre capital del 13%, lo cual es bueno, no tiene dónde poner ese capital. ¿Se entiende? Es demasiado dinero como para poder reinvertirlo para seguir creciendo. Mientras que empresas más chicas sí tienen esa posibilidad. Una empresa que está en expansión, si tiene encima un ROI bueno, es la mejor combinación que puedes tener porque tenés una empresa con con ventajas competitivas, buenos retornos sobre la inversión y con mucha posibilidad de expansión. Eso es exactamente lo que uno buscaría para un multibagger, que es una empresa que esperamos que crezca muchas veces, es decir, que se multiplique por 10, por 100, etc. Conclusión, entonces, este pilar lo usamos para reconocer la calidad de una empresa y combinado con el potencial de crecimiento puede darnos una mejor idea del potencial de crecimiento futuro de ganancias de la empresa, que como dijimos es a lo que uno aspiraría para hacer que su capital se multiplique muchas veces. Vamos a ver ahora el pilar número 5, que es la deuda, que yo la mido como deuda sobre EBITDA. Para empezar, ¿cómo se calcula? La deuda son todas las deudas que tiene la empresa y el EBITDA son los ingresos operativos, que son los ingresos antes de los intereses, de los impuestos, de la depreciación y de la amortización. ¿Y este ratio qué nos va a indicar? Nos va a indicar cuántos años le lleva a la empresa repagar la deuda que tiene en ese momento. Vamos a hacer un ejemplo fácil. Si la empresa tiene de deuda 5 millones de dólares y genera por año 1 millón de EBITDA, esto significa que el ratio nos va a dar 5. O sea que la empresa, sin crecimiento, le va a tomar 5 años repagar la deuda. ¿Cuáles son los ratios normales? ¿Sí? A ver, como para tener una idea general para quien no vio nunca esto. Menos de 2 veces EBITDA es una empresa financieramente sólida, es decir, con bajo riesgo. Es lo normal que vas a encontrar en cualquier empresa. Entre 2 y 4 es un nivel manejable, pero requiere cierto análisis porque va a depender mucho del sector, de la estabilidad de la empresa, el momento del ciclo económico en el que se encuentran los mercados en los que trabaja, etc. Y más de 4 ya estamos en un nivel de riesgo elevado. Como le dije, el sector influye mucho. Por ejemplo, las tecnológicas tienden a tener una deuda más baja porque generan mucho flujo de caja. También porque no requieren tanta inversión. Por ejemplo, a ver, Meta desarrolla una nueva aplicación, etcétera, y es un desarrollo que se hace una vez sola, que no requiere reinversión de capital constante más que el desarrollo. Una vez que ya funcionó, se replica el software y ya está. No hay más inversión de capital. Después tenemos el ejemplo de las empresas industriales o de energía, que sí es común que tengan ratios entre 2 y 4, ya que requieren mucha más inversión, porque cuando hay que excavar un nuevo pozo para sacar petróleo, hay que hacer una inversión enorme en infraestructura, etcétera. Y después tenemos, bueno, telecomunicaciones, que si bien tenemos la misma situación que las empresas industriales, porque tienen que hacer grandes inversiones, los clientes están más cautivos, ¿sí? No son tan sensibles al ciclo económico, entonces suelen tener ratios más altos. Siempre cuando analizamos una empresa, lo mejor es compararla con la competencia del mismo sector, no comparar una tecnológica con una de telecomunicaciones porque estamos comparando manzana con bananas. ¿Cuándo es preocupante? A ver, cuando la deuda, no solo cuando la deuda es alta, sino cuando la deuda está tomada a tipos de interés muy altos, ¿sí? Después, si los ingresos se caen, termina siendo difícil repagar, capaz hay que terminar saliendo a tomar deuda nuevamente o hay que emitir acciones, con lo cual nos terminan diluyendo. Por ende, la deuda alta es un problema. Yo, para que se den una idea, lo pienso de esta manera, para que sea más sencillo. Yo quiero una deuda EBITDA baja porque en caso que venga un ciclo económico malo, recesión
suban los tipos de interés, los bancos centrales, etcétera, yo estoy seguro que mi negocio va a salir a flote. No va a tener ningún tipo de perjuicio fuerte que haga correr riesgo la estabilidad del negocio. ¿Sí? Para ver un ejemplo, si la empresa A tiene una deuda de 5 veces EBITDA, pero es en un sector estable, y la empresa B tiene 5 veces EBITDA, pero es una empresa cíclica como una automotriz, que ahora vamos a ver el ejemplo, vamos a encontrarnos con que obviamente prefiero la A. La gente necesita electricidad todos los días. En cambio, autos, y bueno, si el ciclo económico empeora, puede esperar 1 o 2 años con el auto que tiene, repararlo o esperar para hacer el recambio. Vamos a ver los ejemplos. Acá tenemos Microsoft, deuda EBITDA 0,21, muy baja. Coca-Cola, deuda EBITDA 2 veces, lo que consideraríamos normal. General Motors, acá tenemos una cíclica, fíjense, 5.7 veces EBITDA. Cualquier cosa que pase en el ciclo económico puede hacer que esta empresa termine en convocatoria de acreedores. Después tenemos otra situación que es exactamente la inversa. Cuando vemos acá números negativos, significa que la empresa tiene caja. Es decir, que el dinero que tiene en inversiones a corto plazo es mayor que lo que tiene en deuda. Fíjense que esta empresa tiene más de 200.000 millones de dólares, que es 1,6 veces casi el EBITDA que genera guardado en caja a inversiones cortas. Celsius es una empresa que le sucede lo mismo. Fíjense que tiene 5 veces el EBITDA que genera por año guardado en caja. Después vamos a hablar de por qué puede darse que, fíjate, con la caja que tiene, cómo cayó esta empresa. Bueno, eso lo vemos, por eso, como les digo siempre, la deuda es uno de los parámetros, uno de los pilares que miramos antes de ver si en realidad vale la pena hacer un análisis más profundo de la empresa. Vamos entonces a entender, pero entonces siempre prefiero no estar endeudado. Bueno, no es tan así, porque muchas empresas verifican bien dónde van a poner su capital, pueden tomar deuda a tasas bajas e invertir en desarrollo de negocios que le van a generar retornos muy interesantes a futuro, es decir, que transforman esa deuda en crecimiento. Entonces, si encima la deuda la tomaste a tasa baja, lo que terminaste haciendo fue, de alguna manera, potenciarte o apalancarte en la deuda para generar un crecimiento más explosivo. Ejemplo de Amazon, que ha usado esto para expandirse. Con un EBITDA creciendo a la par, ha mantenido el ratio muy controlado, es decir, tomó mucha deuda, pero hizo inversiones que le hicieron crecer muy fuerte su EBITDA y con esto terminó controlando el ratio de deuda EBITDA. Cuando la deuda es positiva, entonces, cuando financia crecimiento rentable, con inversiones con ROIC alto, fíjense cómo cada pilar se va enlazando con el anterior, ¿no? Y cuando las tasas de interés son bajas y las empresas tienen ingresos estables, o cuando la empresa genera suficiente flujo de caja como para repagar sin problemas. Es todo más o menos lo mismo. Si tomamos deuda para efectivamente, por ejemplo, yo tomo deuda, tengo una empresa y voy a comprar una máquina nueva, tomo deuda por $100.000, pero la máquina esta me va a permitir multiplicar mi producción por 3 y bueno, es una deuda recontra positiva. Ahora, si tomo deuda, pero para hacer algo que no me va a generar valor, es decir, que no va a hacer que yo venda más o produzca más, entonces ahí tenemos que evaluar un poco más en qué está aplicando la deuda esta empresa. Porque como dijimos, si no llega a poder repagar, va a terminar teniendo que emitir acciones, esto me diluye, después ya vimos que el EPS termina siendo peor, y una empresa que te diluye, está con deuda y encima no crece, termina contrayéndose mucho el múltiplo del PI, lo que termina haciendo que el final de la inversión termine siendo negativo, la rentabilidad que buscamos termina yéndose al tacho. Eso fue todo por el video de hoy, espero que lo hayas podido disfrutar, que puedas ahora sí interpretar ya un retorno sobre el capital invertido rápidamente, que puedas verificar si la empresa que te interesa es líder en su sector o se encuentra en el montón, que puedas ver el nivel de apalancamiento que tiene y cómo te puede afectar a largo plazo. ¿Es manejable? ¿Estás en zona de riesgo? ¿Tiene caja y le sobra financiamiento? Cualquier duda te pido que me escribas en los comentarios, si te sirvió el contenido, que te suscribas y que actives la campanita. Te espero en el próximo video del Ojo del Inversor.